invitación. Les agradezco encarecidamente de manera tan enorme, pues, que me permitan estar en este grupo tan predilecto de familias y de familias nada menos que en Victoria, para variar. O sea, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué dicha más grande, ¿verdad? Estar no con cualquier grupo, no con cualquier gente, sino que con gente triunfadora, con gente que sabe vencer, con gente, pues, que no se deja desanimar. Qué bueno, es una bendición entonces, y bueno, mi nombre ya lo dijeron, Edgardo Guerrero, y como le dije al hermano, pues, a Eduardo, escritor no soy, que por circunstancias de la vida me ha tocado que escribir, pero no es mi vocación de escritor, pero son circunstancias, ¿verdad? Que me ha tocado que estar escribiendo y quizás voy a seguir, no sé por cuánto tiempo y no sé hasta dónde. Así que le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de dirigirme a cada uno de ustedes. Es una enorme bendición. Pues bien, vamos a reflexionar sobre este tema de preparar nuestro corazón y nuestra familia en este periodo de Adviento. Pero, ¿qué cosa es el Adviento? ¿Qué significa Adviento? Pues bien, Adviento es una palabra en latín, viene de latín. Adviento viene de latín, viene de la palabra advenire. Repito, viene de la palabra en latín, del latín advenire. Advenire en latín significa llegar o venir. Es lo que significa advenir. Venir o llegar. Esta palabra no tiene su origen dentro del cristianismo, sino que dentro del Imperio Romano. Y era utilizada en su principio, en sus orígenes, cuando el emperador iba a llegar a un pueblo, a una región, y cuando ya estaba a punto de llegar y entrar el emperador a aquel pueblo, a aquella región, mandaban a alguien a gritar adelante, diciendo advenire, es decir, ahí viene, ya llega. Esto la iglesia lo va a tomar para presentar de forma oficial el período que prepara al nacimiento de Jesús. Esto lo va a retomar la iglesia en el siglo IV antes de Cristo, después de Cristo. Será en el siglo IV después de Cristo, cuando la iglesia asume este concepto, este término, esta palabra, para subrayar la preparación que como cristianos tenemos ante la venida, ante la llegada. Pero el Adviento nos va a presentar ante la venida, ante la llegada de Dios en dos momentos. El primer momento es que nos ayuda a prepararnos ante la llegada de Jesús a través de la encarnación. Uno, es una línea de preparación. El de prepararnos ante la llegada de Jesús por medio de su encarnación. Y la segunda línea de preparación a la que nos invita la iglesia en este tiempo de Adviento es ante la venida del Hijo de Dios, ya no tiernito, ya no infante, ya no niño, sino el de prepararnos ante la venida, ante la llegada del Señor como juez, como Señor, que va a venir a poner a cada quien en su puesto. Entonces, tenemos dos líneas de reflexión a la que nos invita a prepararnos la iglesia. Una es en la infancia de Jesús, en el mesianismo de la infancia, y la segunda línea es en el mesianismo que los especialistas le llaman
escatológico, es decir, de las cosas últimas, que usted y yo vamos a vivir ante la llegada de Jesús como Rey, como Juez, como Señor, que va a venir a juzgar, como decimos en el credo, a vivos y muertos. De tal forma que la alegría de la venida de Jesús niño en su encarnación y en el nacimiento e infancia no nos tiene que hacer olvidar en el Adviento que también nos estamos preparando a tu final. El Adviento también tiene la misión de hacernos recordar que tu final ahora está más cerca que ayer y que mañana va a estar más cerca que hoy. En otras palabras, la iglesia con la fiesta del Adviento no solamente nos está recordando que viene la Navidad, el nacimiento de Jesús, sino que también ya viene acercándose el día de tu juicio final. Nos está queriendo también decir la iglesia que cada día comenzamos a oler más a ciprés. Esta es la tarea, esta es la misión, esta es la intención de la iglesia, que no solamente nos quedemos engolosinados en la fiesta, en las luces, en el estreno, en la comida, en la música, sino que no tenemos que perder de vista que tenemos que morir. O sea que el Adviento es de celebrar, sí, pero también de prepararnos, de reflexionar, de meditar, que también tu vida, que también lo que estás haciendo, lo que estás teniendo, lo que estás realizando en esta vida, tiene que llegar a su final. Entonces, es una gran revisión, es un gran examen al que la iglesia nos está invitando en este tiempo de Adviento. Cierto, para que preparemos nuestra vida, nuestro corazón se nos dice, como un pesebre, para que se entronice, para que allí esté la presencia divina del Mesías, del Salvador, pero también para prepararnos de cara a nuestro paso sobre esta vida, al final de esta vida, y que nos preparemos entonces en el momento que tengamos que morir. La muerte no puede estar ausente de la reflexión durante este tiempo de Adviento, donde nos está recordando la iglesia que vale la pena tomar nuestra vida más en serio. No es cierto que muerto el perro terminada la rabia, no. En la iglesia y en el cristianismo, no. Nos tiene que hacer reflexionar entonces el Adviento que tenemos que ajustar cuentas, que tenemos que examinarnos, evaluarnos, que tenemos entonces que reparar el mal que hemos venido haciendo, pero también la oportunidad de perfeccionar el bien, las virtudes, todas las cosas buenas que hemos tenido a nuestro alcance. Esta es la tarea entonces de el Adviento. ¿Y cuántas semanas son de Adviento? 4. 4. Y debemos de recordar que los números dentro de la Biblia y la liturgia no significan cantidades. Los números dentro de la liturgia y la Biblia no son cifras, no tienen valor matemático, cuantitativo, sino que revelativo, porque los números no sirven para contar, sino que para salvar. Los números no son cifras, sino que son teología dentro de la liturgia y el texto bíblico. De tal forma que el 4, las 4 semanas con las que se hace coincidir el Adviento, no es un número, no es un valor matemático, no es una cifra. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender la iglesia cuando tiempo de Adviento, es decir, tiempo de preparación entre la venida, entre la llegada del Señor, nos propone el 4, 4 semanas? Los números, de todos los números tienen su importancia o su significado. ¿Y cuál es la importancia y el significado del número 4? El 4 tiene la característica de simbolizar la creación desde el punto de vista creativo, innovación, ingenio, proyección, visión. Esta es
la proyección que toma como significado el número 4. Por eso es nada raro que si el 4 es creación, creatividad, innovación, no es nada raro que para la creación Dios hace 4 ríos, el Gijón, el Pisón, el Tigris y el Éufrates. No es nada raro entonces que en el mundo tengamos ¿cuántos puntos cardinales? 4. No es nada raro entonces que ¿cuántas fases tiene la luna? 4. No es nada raro entonces que dentro de todo el año ¿cuántas estaciones son oficialmente? 4. Sí, porque todo lo que tiene que ver con el 4 y sus múltiplos nos tienen que llevar a reflexionar en la creación, lo creativo, lo nuevo, lo innovador, el ingenio, la proyección, la visión. Este es el propósito del número 4. Y no es nada raro. ¿Cuántos días van a ser de la cuaresma? 40. Y el 40 es un múltiplo de 4. Ah, entonces, si el número 4 es sinónimo de innovación, de visión, de renovación, de proyección, de visión, de creatividad, entonces, ¿qué es lo que se espera en este tiempo de preparación, en este tiempo concreto en el que estamos ahora, de Adviento? Ante lo que la iglesia nos quiere decir en el tiempo de Adviento con 4 semanas, nos está pretendiendo decir que ante la llegada, ante la venida de Jesús, tanto en su encarnación, nacimiento e infancia, como también ante la llegada de Jesús como juez, tenemos que ser innovadores, creativos, visionarios, que tenemos que rebuscarnos con todo lo que esté a nuestro alcance para prepararnos ante esta llegada, ante esta venida del Hijo de Dios. Por eso es que dentro de la cuaresma no solamente es ayuno, oración y penitencia y la limosna con la que te tiene que vivir en la cuaresma, porque la cuaresma es algo mucho más amplio que todo eso. Es algo con lo que tú tienes que ingeniarte a cómo prepararte en este caso concreto, cómo hacer para prepararte ante la venida, ante la llegada. ¿Qué es lo que el Señor a ti te está pidiendo? Claro, a usted que padece de gastritis, no se vaya a poner a ayunar, que se va a morir más rápido. Pero puede hacer otras cosas. Claro, usted en el tiempo de Adviento se nos pide que tratemos de ser caritativos, que regalemos. Hombre, pero a lo mejor usted no tiene nada para regalar. Más con este montón de crisis que hemos pasado en la pandemia y en tanta tormenta. Pero no necesariamente puede regalar cosas materiales ni dinero. A veces, dentro de tu familia, tienes que regalarle una sonrisa a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, que desde cuando no le hablas. Incluso, ¿por qué no regalarle algo a tu suegra, a tu nuera? Esto es el Adviento. ¿Cómo el Señor te está pidiendo a ti que te prepares ante esta venida? Pero tiene que ser creativa. ¿De qué sirve que des limosna, que hagas oración, que hagas penitencia? Si no estás haciendo lo que Dios quiere y espera de usted. ¿De qué le sirve estar dando regalos, estar yendo a la fiesta, estar dando restrenos, ropa, si no te estás dando a ti misma, si no te estás dando a ti mismo a los demás? De tal manera entonces que el Adviento nos tiene que hacer pensar, reflexionar cómo puede ser más efectiva tu preparación, cómo puede ser más útil, más concreta, más objetiva tu preparación de cara a la Navidad y de cara a la muerte también, porque quién sabe que ni alguno de nosotros no lleguemos hasta el final del año. Entonces, de tal forma que cómo nosotros podemos prepararnos mejor. O sea que no todos estamos llamados a prepararnos de la misma manera, porque todos tenemos una diversidad de circunstancias, de realidades.
Todos tenemos una infinidad de historias, de tal forma que no podemos nosotros estandarizar la preparación ante la llegada de Dios. De tal manera que a lo que nos está advirtiendo, a lo que nos está preparando, a lo que nos está invitando entonces el Adviento, es que seamos creativos. Que usted tiene que ser creativa como esposa. Usted tiene que ser creativo como esposo, como papá, como mamá, como hijo, como hija. Tiene que ser creativo como empleado. Tiene que ser creativo ya como pensionado. Tiene que ser creativo como cristiano, como cristiana. ¿Cómo prepararse mejor? Si en nuestro alrededor tenemos lo suficiente para prepararnos. Si dentro de nosotros tenemos lo que necesitamos ante esta llegada de Dios. No tenemos que estar buscando cosas lejos, ni pretendiendo realizar cosas difíciles, imposibles, que no están a nuestro alcance. La preparación a la que el Adviento nos invita ante la llegada de Dios, tanto niño como juez, está a tu alcance. Lo puedes hacer. Solamente tienes que encontrar los medios con los que el Señor ya te ha proveído hasta el día de ahora. No están lejos, no están lejos los métodos, las formas, las distintas maneras que tú puedes. Y no tienes que estar imitando la preparación de otros. Si puedes, hazlo, pero haz lo tuyo primero, porque muchos por estar añorando lo que no pueden hacer, dejan de hacer lo que en conciencia sí pueden y les corresponde y tienen la responsabilidad de desarrollarlo. Pero veamos, en estos ya pocos minutos que nos hace falta para concluir, ya apenas 20 minutos, pero ¿cómo fue la preparación inicial? ¿Cómo fue la preparación primera de aquella gran mujer ante la llegada de la primera Navidad en la humanidad? Me refiero, exacto, ya adivinó, a la Virgen María. Ella es el modelo, ella es el referente de cómo usted y yo, de cómo en tu familia, de cómo usted en su realidad, en su condición, se tiene que preparar ante esa llegada de Jesús. Para esto, los invito a que vayamos a reflexionar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, en Judea, llamada Belén, pues pertenecían a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no habían encontrado sitio en la posada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué impresionante. No sé si ustedes pusieron atención a cada uno de los detalles de esta lectura de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. ¿Cómo comenzaba? Veamos cómo fue el ambiente, veamos cómo fue el contexto, veamos cómo fue la preparación ante aquel primer adviento que vivió ante la primera Navidad la Virgen María, la Madre de Dios. ¿Qué situación la rodeaba?
en la que tenía que ser ella creativa, innovadora, donde ella tenía que aplicar una reingeniería, donde ella tenía que ser visionaria, donde ella tenía que ser una persona propositiva. Veamos cómo fue el Adviento, cómo fue el 4, la innovación, la creatividad que aquella mujer aplica. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuál era el contexto entonces? Nos dice el evangelista Lucas así. Comienza diciendo Lucas que era el tiempo donde se había promulgado un decreto. ¿Por parte de quién? De el emperador Augusto. ¿Qué quiere decir el evangelista Lucas? Que el ambiente en el que tenía que prepararse ante la llegada en el Adviento para la Navidad, la Virgen María, había un decreto de parte del emperador Augusto. Emperador es la traducción que se hace del término César. Por eso es que hay algunos textos que en vez de emperador dicen César Augusto, porque César es una palabra en griego que se pronuncia Kaiser. Kaiser. Y César es una palabra griega que se pronuncia Kaiser y se traduce por emperador. Pero ¿por qué Kaiser se traduce por emperador? Porque emperador quiere decir el que impera, el que se impone. Como dijo aquel, le guste o no le guste. Eso es un emperador, el que se impone, el que llega con prepotencia. ¿Y cómo se llamaba el emperador o el César? Aquel que actuaba con prepotencia, aquel que imperaba, que se imponía en el tiempo de que la Virgen María se estaba preparando para el Adviento, para la Navidad en el Adviento. ¿Cómo se llamaba? El emperador o el César Augusto. Pero ¿sabe qué? Augusto tampoco era el nombre de él. Augusto era un apodo que significa justo. Es que resulta que el emperador, el César, era considerado dentro del Imperio Romano un dios. Un dios. Por eso es que le llamaban el divino César, porque él se atribuía dotes de justicia como un dios. O sea que era una persona irreprensible en lo que pensaba, en lo que sentía y en lo que decía. Y a quien se oponía, ¿sabe qué se ganaba? El que se oponía al emperador en sus decisiones, en sus sentimientos, en sus emociones. Quien se oponía a su palabra o a su pensamiento, sabe que era la consecuencia de aquel que se atrevía a oponerse o a contradecirle. Se ganaba nada menos que la pena capital, la pena de muerte. Entonces, era una persona que manejaba lo político, lo religioso y hasta lo militar. Y él, las decisiones se respetaban o se respetaban. O si no, pena de muerte. Entonces, como sus decisiones eran sagradas y se tenían que respetar y cumplir, con razón. El texto comienza diciendo que se promulgó un decreto. ¿Y sabe de dónde viene traducida la palabra decreto que está en nuestros textos? De la palabra griega dogma. Pues si no se creía un Dios el hombre, pues con su prepotencia, con su imperio, con el que él actuaba, él creía que hasta él pronunciaba sentencias divinas, dogmáticas. De tal manera que era una situación, óigase bien, era una situación donde la Virgen María entonces se las tenía que jugar entre vida o muerte.
Allí se tenía que preparar aquella mujer. Allí no tenía que ser creativa, innovadora aquella mujer. Ahí es donde tenía que ver aquella mujer cómo se la reingeniaba, cómo ella podía ser propositiva ante aquellas situaciones de amenazas a muerte en las que se estaban viviendo de cara al nacimiento de Jesucristo en aquella primera Navidad. Eran situaciones desgarrantes, entonces, descalabrantes, descorazonadoras. Y para que la cosa se sienta más clara, para que el ambiente, el panorama se vea más claro, el texto continúa diciendo que cuando se promulga aquel decreto por parte del emperador Augusto, para aclararlo más y subrayarlo, dice, este fue el primer censo siendo Quirino gobernador de Siria. ¿Y por qué anotan esta aclaración? Que ese primer censo del emperador Augusto se desarrolló cuando era Quirino gobernador de Siria. Ya dijimos, el emperador Augusto o César Augusto tenía considerada las dotes de Dios como emperador dentro del imperio romano. Tanto fue que cuando Augusto muere, van a llamar a ese mes donde muere el mes de Augusto o el mes de agosto, le llamamos nosotros. Entonces este mes se llama así en honor a la memoria de quien en vida fuera el emperador. El emperador, imagínense qué importancia, qué trascendencia, cómo manejaba la historia que el hombre. Pues bien, pero para subrayarlo y aclararlo y ampliarlo más, nos dicen, y eso se realizó cuando era Quirino gobernador de Siria. ¿Y eso qué tiene que ver Quirino gobernador de Siria con Augusto de cara a la preparación del nacimiento de Jesús? Enorme. ¿Por qué razón? Porque resulta que Quirino era un gobernador romano que estaba en Siria. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que Siria era una de las mayores, o la era en aquel tiempo, después de Roma, la mayor potencia militar que había. Era la segunda después de Roma. Era otro imperio. ¿Y qué resultaba ya en ese otro grande imperio? Ya lo había conquistado, derrotado el imperio de Roma. Y como símbolo de la conquista que habían hecho caer otro imperio, Roma, con su emperador Augusto, ponen un gobernador romano. ¿Quién era este? Quirino. Y Siria, y en Siria se encontraba una de las tres capitales que contenía el Imperio Romano. Y el Imperio Romano este entonces ya lo conformaba desde España, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, la parte de Hungría, bajando por Siria, Fenicia, llegando a todo la parte también de Irak, de lo que ahora es Irán, Irak, Babilonia, hasta llegar a la parte, pasando por la parte de toda la fosa líbano-palestinense, donde está Israel, hasta llegar a Egipto y todo el Mediterráneo, hasta llegar a Libia. Eso era el Imperio Romano. Y Siria, en Siria estaba una de las tres capitales de las que ostentaba este gran imperio. La primera capital estaba en Roma, la segunda en Siria y la tercera capital en Egipto, en Alejandría de Egipto. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si Roma ya había hecho caer los más grandes imperios, ¿cómo no iba a hacer caer a dominar ahora a Israel, que no significaba ni el 2% de la potencia de los demás grandes imperios? Ahí es donde la Virgen María tiene que llevar a cabo esta preparación.
Y cuando la situación estaba difícil, complicada, donde se miraba que era difícil que ellos pudieran salir y poder gozar de la paz, de la tranquilidad, cuando el dominio era absoluto, era total por parte de los romanos en Israel, ¿qué es lo que Dios hace? Nos dijo el versículo 5, 6, versículo 6, que llega María a la hora del parto. Qué impresionante. Ante aquellas circunstancias, dirían otros, ya todo está perdido. Ya todo está dominado, porque si ya los romanos dominaron a las más grandes potencias del mundo, Israel no significaba ninguna potencia, ningún imperio. Ante situaciones donde se podría decir que no había mucho que hacer. Es allí donde aparece ya preparándose a la hora del parto, justo preparándose la llegada del Hijo de Dios, la Virgen María. ¿Sabes, hermana? ¿Sabes, hermano? Que ante las situaciones más degradantes, más críticas, más convulsivas de tu vida, Dios siempre enviará oportunidades para que así, como la Virgen María pudo prepararse ante el nacimiento del Hijo de Dios, también usted, también yo, nos preparemos ante aquella venida, ante aquella llegada. Porque el dolor es ciertamente inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Para qué quedarte viendo el sufrimiento? ¿Para qué quedarte viendo los dolores? ¿Para qué quedarte viendo las heridas? ¿Para qué quedarte viendo los golpes? Porque, en definitiva, tú no vas a llegar a ser lo que logres, sino lo que estás superando. La Virgen María no se quedó viendo la potencia del enemigo, del emperador. No se quedó viendo que ellos, física, humana, económica, militarmente, no podían hacer nada. Porque para triunfar en el presente es necesario soltar el pasado. Entonces, las situaciones pueden ser muy críticas, pero las críticas bien te pueden servir para dos cosas. Te pueden llevar a cambiar, a decidirte o a destruir. ¿Cuál es la actitud con la que tú te estás preparando en este ambiente? Ojalá que te quisieras preparar en este ambiente. Estarte torturando, estarte martirizando con lo que no pudo ser, con lo que dejaste pasar, con lo negativo que te sucedió. Entonces, te está prácticamente acabado, destruido, cuando te rindes, no cuando te están derrotando. Tienes la oportunidad, tienes entonces en tus manos, al igual que la Virgen María, a pesar de las vicisitudes, a pesar de lo injusto, a pesar de lo cuesta arriba, a pesar que ves que no tienes con qué salir adelante, derrotar al mal, pero tienes todavía la fe para poder seguir adelante. Todo te pueden quitar, todo te pueden destruir, todo te pueden robar, pero lo que sí puede mantener, sacar a flote a tu vida para triunfar es la fe. Eso nadie te lo puede destruir, eso nadie te lo puede robar. Esto es con lo que tú puedes ahora, en este periodo de tiempo, ser innovativo, ser creador a una situación. La Virgen María lo hizo, y si ella pudo dar a luz, si ella pudo prepararse ante la llegada del Hijo de Dios en situaciones adversas, críticas, de miseria, de pobreza, tú también lo puedes. Ante la amenaza de muerte, tú también lo puedes. Yo lo puedo. Si ellos lo pudieron, nosotros también podemos. Gracias, Padre, en tu amor misericordioso, que nos das en Jesucristo, a quien nos preparamos a su llegada, a su venida, en este ambiente, y que ahora vive y reina, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y ahora vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, bendiciones.
a cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, pues, y si ustedes también así lo quieren, pues es posible que nos volvamos a ver, ¿verdad? Así que saludos y bendiciones y hasta la próxima.